Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que se mira al espejo y no reconoce lo que ve. No porque el reflejo haya cambiado, sino porque finalmente entiende que esa imagen nunca fue real. Que detrás de cada sonrisa ensayada, de cada palabra medida, de cada gesto calculado, existe alguien más. Alguien que aprendió a esconderse tan bien que olvidó quién era antes de ponerse la máscara. Y esa es la verdad más incómoda de todas. No eres quien crees ser. Eres quien el miedo dejó existir. Piensa en esto por un momento. Cada mañana te levantas y eliges una versión de ti mismo. La versión que tus padres aprobarían. La versión que tus amigos esperan. La versión que tu jefe necesita. La versión que tu pareja ama. O al menos eso crees. Y en algún punto de ese proceso, la persona real, esa que siente miedo, rabia, deseo, envidia, esa que duda y se contradice, esa persona queda enterrada bajo capas y capas de actuación. Porque la verdad es que vivimos en un teatro permanente. Y todos, absolutamente todos, somos actores interpretando un papel que nunca audicionamos pero que nos obligaron a aceptar. Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora. Porque esto no es solo un video. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. La historia que voy a contarte no es ficción. Es un espejo. Y como todo espejo, puede resultar incómodo mirarlo de frente. Pero es necesario. Porque solo cuando entendemos los mecanismos invisibles que controlan nuestras vidas podemos decidir si queremos seguir siendo marionetas o cortar los hilos. Imagina una ciudad cualquiera. Podría ser la tuya. Calles llenas de gente que camina con prisa. Rostros que miran sus teléfonos. Conversaciones que flotan en el aire sin peso ni significado. En medio de ese flujo constante de humanidad anónima, hay un hombre. Lama Maslow Daniel. 32 años. Traje gris. Corbata azul marino. Maletín de cuero que carga como si fuera parte de su cuerpo. Daniel camina con la espalda recta, la mirada al frente, los hombros firmes. Proyecta confianza. Proyecta control. Proyecta éxito. Pero si pudieras acercarte lo suficiente, si pudieras ver más allá de esa fachada perfectamente construida, notarías algo. Un temblor casi imperceptible en sus manos cuando saca las llaves de su auto. Una tensión en su mandíbula que nunca se relaja del todo. Una forma de respirar que es demasiado controlada, demasiado medida, como si cada inhalación fuera un acto de voluntad y no un reflejo natural. Daniel no está caminando hacia su oficina. Daniel está huyendo. ¿Pero de qué? Esa es la pregunta que ni él mismo se atreve a responder. Dentro de la oficina, Daniel se transforma. Es como ver a un camaleón cambiar de color. Su voz se vuelve más grave, más autoritaria. Sus gestos se amplían. Ocupa más espacio. Cuando habla en las reuniones, lo hace con una seguridad que parece inquebrantable. Sus colegas lo admiran. Su jefe confía en él. Sus subordinados lo respetan, o al menos eso aparentan. Porque en el teatro corporativo, todos saben que el respeto y el miedo a veces usan la misma máscara. Hay una mujer en esa oficina. Se llama Sofía. 38 años. Directora de Recursos Humanos. Sofía tiene una habilidad particular. Puede leer a las personas como si fueran libros abiertos. No porque sea especialmente intuitiva, sino porque ella misma ha perfeccionado el arte de la actuación hasta convertirlo en una segunda naturaleza. Sofía sabe exactamente qué decir, cuándo sonreír, cuándo mostrar preocupación, cuándo ser firme y cuándo ser comprensiva. Es una maestra de la manipulación emocional, aunque jamás usaría esa palabra para describirse. Ella prefiere llamarlo inteligencia emocional. Pero la diferencia entre ambas es solo semántica. Un día, durante una evaluación de desempeño, Sofía se sienta frente a Daniel. La oficina está en silencio. Solo se escucha el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac de un reloj de pared que nadie mira pero todos escuchan. Sofía abre una carpeta. Sus ojos recorren los papeles con una lentitud calculada. Daniel espera. Su postura es relajada, pero sus dedos tamborilean sobre el apoyabrazos de la silla. Un gesto pequeño, insignificante para la mayoría, pero Sofía lo nota y sonríe. Daniel,
dice ella. Tu desempeño este año ha sido excepcional. Los números lo demuestran. Tus proyectos han generado resultados. Tu equipo te sigue. Pero hay algo que me preocupa. Daniel se inclina ligeramente hacia adelante. Su rostro muestra interés genuino. O al menos eso parece. ¿Qué es? Pregunta. Sofía cierra la carpeta. Cruza las manos sobre el escritorio. Su mirada se clava en los ojos de Daniel con una intensidad que resulta incómoda. No es algo que pueda medirse en números, dice. Es algo más sutil. He notado que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay presión real, tú desapareces. No físicamente, claro. Sigues aquí. Pero es como si te ausentaras emocionalmente. Como si te escondieras detrás de una versión de ti mismo que crees que necesitamos ver. El silencio que sigue es denso. Daniel no responde de inmediato. Su mente trabaja a toda velocidad, buscando la respuesta correcta, la defensa adecuada, la máscara apropiada para este momento. Pero Sofía no le da tiempo. Continúa. No te estoy juzgando, Daniel. Todos lo hacemos. Todos usamos máscaras. La diferencia es que algunos somos conscientes de ello y otros no. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es tu máscara? ¿Sabes por qué la usas? ¿Y sabes qué pasaría si un día decidieras quitártela? Esa conversación dura solo 15 minutos, pero para Daniel se siente como una eternidad. Cuando sale de la oficina de Sofía, algo ha cambiado. No en el mundo exterior, sino en su interior. Es como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba años a oscuras. Y lo que ve ahí dentro no le gusta. Esa noche, Daniel llega a su casa. Es un departamento moderno, minimalista, con muebles de diseño y paredes blancas que reflejan la luz de manera perfecta. Todo está en su lugar. Todo está limpio. Todo está controlado. Pero Daniel se siente fuera de lugar en su propio espacio. Se sirve un whisky. Se sienta en el sofá. Y por primera vez en mucho tiempo, se permite pensar en la pregunta que Sofía le hizo. ¿Quién soy realmente? La respuesta no llega. Porque la verdad es que Daniel ha pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperan que ya no sabe quién es cuando nadie lo está mirando. Y eso, esa sensación de vacío, de ausencia, de ser un extraño en su propia vida, es más aterradora que cualquier fracaso profesional o rechazo social. Pero Daniel no es único. Su historia es la historia de millones. Porque vivimos en una sociedad que nos enseña desde niños que ser auténtico es peligroso, que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que admitir miedo es fracaso. Y entonces aprendemos a escondernos. Aprendemos a construir versiones de nosotros mismos que sean aceptables, deseables, admirables. Y en ese proceso, perdemos algo fundamental, la conexión con nuestra propia humanidad. Piensa en tu infancia. Hubo un momento, probablemente antes de los 5 o 6 años, en el que eras completamente auténtico. Llorabas cuando sentías tristeza. Reías cuando algo te parecía gracioso. Decías lo que pensabas sin filtros. Expresabas tus deseos sin vergüenza. Eras, en esencia, libre. Pero luego algo cambió. Tus padres te dijeron que los niños grandes no lloran. Tus maestros te enseñaron que hay preguntas que no se deben hacer. Tus compañeros se burlaron de ti por ser diferente. Y poco a poco, aprendiste la lección más importante de todas. Para sobrevivir en este mundo, debes esconder quién eres realmente. Esa es la primera máscara. La máscara de la conformidad. Y una vez que te la pones, es casi imposible quitártela. Porque con el tiempo, esa máscara se fusiona con tu rostro. Se convierte en parte de ti. Y llega un momento en el que ya no sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Volvamos a Sofía. Ella entiende esto mejor que nadie. Porque Sofía creció en un hogar donde las emociones eran un lujo que no podían permitirse. Su padre era un hombre duro, de esos que creen que el amor se demuestra con disciplina y no con afecto. Su madre era una mujer silenciosa, que aprendió a desaparecer en su propio matrimonio para mantener la paz. Y Sofía, observando todo esto desde su habitación, aprendió la lección: las emociones son debilidad. El control y es poder. Y quien controla las emociones de los demás, controla el juego. Así que Sofía se convirtió en una estudiante aplicada del comportamiento humano. Leyó libros de psicología. Estudió lenguaje corporal. Aprendió técnicas de persuasión. No porque quisiera ayudar a las personas,
sino porque quería entenderlas. Y quien entiende a las personas, puede manipularlas. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. El conocimiento del comportamiento humano es poder. Y el poder, en las manos equivocadas, puede ser devastador. En la oficina, Sofía usa ese poder con una precisión quirúrgica. Sabe exactamente qué botones presionar para obtener la reacción que desea. Con Daniel, por ejemplo, identificó su punto débil, su necesidad de aprobación. Daniel creció siendo el hijo perfecto, el estudiante modelo, el empleado ejemplar. Toda su identidad está construida sobre la validación externa. Y Sofía lo sabe. Por eso, en esa evaluación, no lo criticó directamente. No atacó su desempeño. En cambio, plantó una semilla de duda. Una pregunta que Daniel no puede dejar de hacerse. ¿Quién soy realmente? Esa es la manipulación más efectiva. No la que te dice qué pensar, sino la que te hace cuestionar lo que ya pensabas. No la que te impone una verdad, sino la que te hace dudar de tu propia realidad. Porque cuando una persona pierde la confianza en sí misma, se vuelve maleable. Busca respuestas. Busca guía. Busca a alguien que le diga quién es y qué debe hacer. Y ahí es donde el manipulador entra en acción. Pero aquí está lo interesante. Sofía no se ve a sí misma como una manipuladora. En su mente, ella simplemente está siendo estratégica. Está jugando el juego que todos juegan, solo que ella lo juega mejor. Y tiene razón, hasta cierto punto. Porque la manipulación no es algo que solo hacen las personas malas. Es algo que todos hacemos, todo el tiempo, en mayor o menor medida. Cada vez que eliges tus palabras cuidadosamente para obtener una reacción específica. Cada vez que ajustas tu comportamiento para caer bien. Cada vez que ocultas tus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa amable. Estás manipulando. La diferencia está en el grado de conciencia y en la intención detrás de esas acciones. Pasemos ahora a otro personaje de esta historia. Su nombre es Marcos, 25 años, asistente junior en la misma empresa. Marcos es diferente a Daniel y Sofía. Él todavía cree en la autenticidad. Todavía piensa que si trabaja duro y es honesto, el mundo lo recompensará. Es joven, es idealista, y está a punto de aprender una lección brutal. Marcos admira a Daniel. Ve en él todo lo que quiere ser, exitoso, respetado, seguro de sí mismo. Así que cuando Daniel le pide ayuda con un proyecto importante, Marcos acepta sin dudarlo. Trabaja noches enteras, sacrifica sus fines de semana, pone toda su energía y creatividad en ese proyecto. Y cuando finalmente lo termina, se siente orgulloso. Siente que ha demostrado su valor. La presentación del proyecto es un éxito. Los ejecutivos están impresionados. Hay felicitaciones. Hay promesas de bonos y ascensos. Pero cuando llega el momento de dar crédito, Daniel no menciona a Marcos. Habla del proyecto como si fuera completamente suyo. Usa la palabra yo en lugar de nosotros. Y Marcos, sentado en la parte de atrás de la sala de juntas, siente algo que nunca había sentido antes, la traición. Después de la reunión, Marcos confronta a Daniel. Su voz tiembla, no de miedo sino de rabia contenida. ¿Por qué no me mencionaste?, pregunta. Yo hice la mayor parte del trabajo. Tú lo sabes. Daniel lo mira con una expresión que es difícil de descifrar. Hay algo de culpa ahí, pero también hay algo más. Algo frío. Algo calculado. Marcos, dice, bienvenido al mundo real. Aquí no importa quién hace el trabajo. Importa quién se lleva el crédito. Y si quieres sobrevivir, si quieres llegar a donde yo estoy, vas a tener que aprender esa lección. Marcos se queda en silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque acaba de entender algo fundamental. El mundo no funciona como le dijeron que funcionaría. La honestidad no siempre es recompensada. El trabajo duro no siempre es reconocido. Y las personas en las que confías pueden traicionarte sin siquiera pestañear. Esa noche, Marcos no puede dormir. Da vueltas en su cama, repasando la conversación una y otra vez. Y en algún momento, en la oscuridad de su habitación, toma una decisión. Si así es como funciona el mundo, entonces él también puede jugar ese juego. Si la autenticidad es una debilidad, entonces él aprenderá a usar una máscara. Y si la manipulación es la moneda de cambio en este teatro corporativo, entonces él aprenderá a manipular. Esa decisión
Ese momento preciso en el que Marcos elige convertirse en alguien que no es el momento en el que pierde algo que nunca podrá recuperar, su inocencia. Porque una vez que cruzas esa línea, una vez que decides que el fin justifica los medios, ya no hay vuelta atrás. Te conviertes en parte del sistema que juraste nunca aceptar. Te conviertes en aquello que despreciabas. Y aquí está la paradoja más cruel de todas. Marcos cree que está tomando el control de su vida. Cree que está siendo inteligente, estratégico, pragmático. Pero en realidad, está cediendo el control. Está permitiendo que el miedo y la decepción dicten quién es. Está dejando que las acciones de Daniel definan su carácter. Y en ese proceso, está construyendo una máscara que eventualmente no podrá quitarse. Sofía observa todo esto desde su oficina. Ella ve el cambio en Marcos. Lo nota en la forma en que ahora habla, en cómo se mueve, en la manera en que interactúa con sus colegas. Marcos está aprendiendo, está adaptándose, está convirtiéndose en uno de ellos. Y Sofía siente algo extraño. No es orgullo exactamente, tampoco es tristeza. Es algo más complejo. Es el reconocimiento de que ella es, en parte, responsable de este sistema, de que su silencio, su complicidad, su propia máscara, contribuyen a perpetuar un ciclo de manipulación y desconfianza. Pero Sofía no hace nada para detenerlo, porque ella también está atrapada. Ella también usa una máscara, y quitársela significaría enfrentar verdades sobre sí misma que prefiere mantener enterradas. Ahora, detengámonos un momento, porque es fácil juzgar a estos personajes. Es fácil decir que Daniel es un traidor, que Sofía es una manipuladora, que Marcos es un ingenuo que se corrompió. Pero la verdad es más complicada, porque todos ellos son víctimas y perpetradores al mismo tiempo. Todos ellos están atrapados en un sistema que no crearon pero que mantienen vivo con cada decisión que toman. Este es el teatro humano, un escenario donde todos interpretamos roles que nos fueron asignados mucho antes de que naciéramos. Roles basados en expectativas sociales, normas culturales, estructuras de poder que se han perpetuado durante generaciones. Y la pregunta que debemos hacernos no es si usamos máscaras, porque todos lo hacemos, sino porque las usamos y que estamos dispuestos a sacrificar para mantenerlas. Volvemos a Daniel. Después de su conversación con Sofía, algo en él comienza a cambiar. No es un cambio dramático. No es una revelación súbita. Es más sutil que eso. Es como si alguien hubiera aflojado ligeramente un tornillo en la maquinaria de su vida. Y ahora todo vibra de manera diferente. Daniel empieza a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que su asistente lo mira con una mezcla de admiración y resentimiento. La manera en que sus colegas sonríen cuando él habla pero murmuran cuando se va. El peso de la soledad que siente incluso cuando está rodeado de gente. Y sobre todo, esa sensación persistente de que está viviendo la vida de otra persona. Una noche, Daniel hace algo que no había hecho en años. Llama a su madre. La conversación es incómoda al principio. Hace meses que no hablan. Ella le pregunta por el trabajo, por su salud, por si está comiendo bien. Las preguntas típicas de una madre. Pero luego, en un momento de silencio, Daniel hace una pregunta que lo sorprende incluso a él mismo. Mamá, dice, ¿alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida que se suponía que debías vivir, pero no la vida que realmente querías? El silencio del otro lado de la línea es largo. Tan largo que Daniel piensa que la llamada se cortó. Pero luego escucha la voz de su madre, más suave de lo habitual, casi vulnerable. Todos los días, hijo, todos los días de mi vida. Esa respuesta golpea a Daniel con una fuerza inesperada, porque en ese momento entiende algo fundamental. Su madre también usa una máscara. La máscara de la esposa perfecta, de la madre abnegada, de la mujer que sacrificó sus sueños por su familia. Y él, sin saberlo, heredó esa misma tendencia a esconderse detrás de lo que otros esperan. La conversación continúa. Su madre le cuenta cosas que nunca le había contado. Cómo quería ser artista pero su familia le dijo que eso no era práctico. Cómo se casó con su padre porque era lo que se esperaba, no porque lo amara apasionadamente. Cómo pasó años sintiéndose vacía pero sonriendo porque eso era lo que una buena madre debía hacer. Y al final, con una voz que suena cansada pero también liberada, le dice algo que Daniel nunca olvidará. No cometas mi error, hijo. No pases tu vida siendo quien otros quieren que seas.
porque cuando llegues a mi edad y mires atrás, lo único que verás es un extraño. Y eso, créeme, es peor que cualquier fracaso. Esa noche, Daniel no duerme. Se queda despierto, mirando el techo, pensando en todas las decisiones que lo trajeron hasta aquí. La carrera que eligió porque pagaba bien, no porque le apasionara. Las relaciones que terminó porque no encajaban con la imagen que quería proyectar. Los sueños que enterró porque parecían poco realistas. Y se da cuenta de que ha pasado toda su vida adulta construyendo una prisión perfecta. Una prisión con paredes de éxito, barrotes de aprobación social y una puerta que él mismo cerró con llave. Pero aquí está lo interesante. Darse cuenta de que estás en una prisión no significa que sepas cómo salir de ella. Porque las máscaras que usamos no son solo disfraces superficiales. Son estructuras psicológicas profundas. Son mecanismos de defensa que desarrollamos para protegernos del rechazo, del abandono, del fracaso. Y quitárselas significa enfrentar todos esos miedos de frente. Mientras tanto, Marcos está experimentando su propia transformación. Pero a diferencia de Daniel, que está cuestionando su máscara, Marcos está perfeccionando la suya. Ha empezado a estudiar a las personas con una intensidad casi obsesiva. Observa cómo Sofía manipula las conversaciones, cómo Daniel se atribuye el mérito, cómo los ejecutivos usan el lenguaje para crear ilusiones de transparencia mientras ocultan sus verdaderas intenciones. Y Marcos aprende rápido, demasiado rápido. En cuestión de semanas, ya está aplicando esas técnicas. Cuando presenta ideas, las enmarca de manera que parezcan beneficiar a todos, aunque en realidad solo lo benefician a él. Cuando habla con sus superiores, usa un lenguaje que apela a sus egos. Cuando interactúa con sus colegas, proyecta camaradería mientras mentalmente los cataloga como aliados o amenazas. Y funciona. Marcos empieza a recibir reconocimiento. Su nombre aparece en correos importantes. Lo invitan a reuniones de las que antes estaba excluido. La gente lo escucha cuando habla. Y con cada pequeño éxito, la máscara se ajusta un poco más a su rostro. Pero hay un costo. Marcos empieza a tener problemas para dormir. No por culpa o remordimiento, al menos no conscientemente, sino por una ansiedad difusa que no puede identificar. Es como si una parte de él supiera que está perdiendo algo importante, pero no puede precisar qué es. Sus relaciones personales empiezan a deteriorarse. Sus amigos notan que está diferente, más distante, más calculador. Su novia le dice que ya no lo reconoce, pero Marcos descarta estas preocupaciones. Son solo personas que no entienden cómo funciona el mundo real, se dice a sí mismo. Una tarde, Marcos y Daniel coinciden en el elevador. Es uno de esos momentos incómodos donde dos personas que tienen historia pero no amistad se ven obligadas a compartir un espacio pequeño. Daniel mira a Marcos y ve algo familiar en sus ojos. Esa dureza, esa determinación, esa máscara perfectamente colocada. Y siente algo que no esperaba. Lástima. Te estás convirtiendo en mí, dice Daniel de repente. Marcos lo mira, sorprendido por la observación. ¿Y eso es malo?, pregunta con un tono desafiante. Daniel tarda un momento en responder. Cuando lo hace, su voz suena cansada. No lo sé, dice. Pregúntame en 10 años cuando estés solo en tu departamento, exitoso y vacío, preguntándote quién eres realmente. El elevador llega a su piso. Daniel sale sin decir más. Y Marcos se queda ahí, con esas palabras resonando en su mente. Pero las descarta. Daniel está teniendo una crisis de mediana edad. Piensa, yo no voy a terminar así. Yo tengo el control. Pero esa es la ilusión más peligrosa de todas. Creer que tenemos el control. Porque la verdad es que las máscaras que usamos eventualmente nos controlan a nosotros. Se convierten en nuestra identidad por defecto. Y llega un punto en el que ya no estamos actuando. Simplemente somos la actuación. Sofía observa esta dinámica entre Daniel y Marcos con un interés casi académico. Para ella, son estudios de caso, ejemplos perfectos de cómo el poder y la manipulación funcionan en las relaciones humanas. Pero lo que Sofía no ve, o no quiere ver, es que ella también es parte del experimento. Que su propia máscara, esa fachada de control y competencia, está empezando a mostrar grietas. Sucede durante una reunión con la junta directiva. Sofía está presentando un informe sobre cultura organizacional. Habla con su confianza habitual,
usando datos y gráficos para respaldar sus puntos. Pero en medio de la presentación, uno de los directores hace una pregunta simple. ¿Tú crees en lo que estás diciendo? La pregunta la toma por sorpresa. No porque no tenga una respuesta, sino porque nadie le había preguntado eso antes. En el mundo corporativo, no importa si crees en algo, importa si puedes venderlo. Pero este director, un hombre mayor con ojos que han visto demasiado, no está interesado en la venta. Está interesado en la verdad. Sofía siente algo extraño. Es como si alguien hubiera encendido una luz muy brillante y ahora todos pudieran ver a través de ella. Su primera reacción es defensiva. Por supuesto que creo en esto, dice, pero su voz suena hueca incluso para ella misma. El director no dice nada más. Solo asiente y le indica que continúe. Pero el daño está hecho, porque por primera vez en años, Sofía se ha visto obligada a confrontar una pregunta que había estado evitando. ¿En qué creo realmente? ¿Qué es auténtico en mí y qué es solo parte de la actuación? Esa noche, Sofía hace algo que no había hecho en mucho tiempo. Se permite ser vulnerable. No con otra persona, porque eso sería demasiado arriesgado, sino consigo misma. Se sienta en su sala, con una copa de vino que no bebe, y se hace preguntas difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que sentí algo real? ¿Cuándo fue la última vez que actué sin calcular las consecuencias? ¿Cuándo fue la última vez que fui simplemente yo? Sin filtros, sin estrategias, sin máscaras. Las respuestas no llegan fácilmente. Porque Sofía ha pasado tanto tiempo siendo estratégica que ya no sabe cómo ser espontánea. Ha pasado tanto tiempo controlando sus emociones que ya no sabe cómo sentirlas. Y esa realización es aterradora. Porque significa que en su búsqueda de poder y control, ha perdido algo fundamental, su humanidad. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Es posible recuperarla? ¿Es posible quitarse una máscara que has usado durante tanto tiempo que se ha fusionado con tu piel? ¿Es posible redescubrir quién eres cuando has pasado décadas siendo quien otros necesitan que seas? La respuesta no es simple, porque quitarse la máscara no es un acto único. No es una decisión que tomas una vez y ya está. Es un proceso doloroso, incómodo, aterrador. Es como aprender a caminar de nuevo después de haber pasado años en una silla de ruedas. Los músculos están atrofiados, el equilibrio está perdido, y cada paso se siente como si fueras a caer. Daniel es el primero en intentarlo. Empieza con cosas pequeñas. En una reunión, admite que no sabe algo en lugar de fingir que tiene todas las respuestas. Con un colega, comparte una preocupación genuina en lugar de proyectar confianza inquebrantable. Con Marcos, se disculpa por haberlo traicionado, sin excusas, sin justificaciones, solo una disculpa honesta. Las reacciones son mixtas. Algunos lo ven como un signo de debilidad, otros lo respetan más por su honestidad, pero lo más importante es cómo se siente Daniel. Y la verdad es que se siente aterrado, porque cada vez que muestra vulnerabilidad, cada vez que baja la guardia, siente que está exponiéndose a un ataque. Siente que está dando a otros el poder de herirlo. Y tiene razón, porque la vulnerabilidad es arriesgada. La autenticidad es peligrosa. En un mundo donde todos usan máscaras, quitarse la tuya es como ir desarmado a una guerra. Te convierte en un blanco fácil. Te hace vulnerable a la manipulación, al rechazo, al ridículo. Pero también te hace libre. Porque cuando ya no tienes que mantener una fachada, cuando ya no tienes que recordar qué versión de ti mismo se supone que debe ser en cada situación, cuando ya no tienes que vivir con el miedo constante de que alguien descubra quién eres realmente, entonces puedes empezar a vivir de verdad. Marcos observa el cambio en Daniel con una mezcla de confusión y desprecio. Para él, lo que Daniel está haciendo es un suicidio profesional. Es tirar por la borda todo lo que ha construido. Es rendirse. Y Marcos no entiende por qué alguien haría eso. Porque para Marcos, el éxito es lo único que importa. Y si el precio del éxito es usar una máscara, entonces es un precio que está dispuesto a pagar. Pero hay momentos breves y fugaces, en los que Marcos se pregunta si Daniel sabe algo que él no sabe. Si tal vez hay algo más importante que el éxito. Si tal vez la paz interior vale más que la aprobación externa. Pero esos pensamientos son incómodos, así que los entierra rápidamente. Es más fácil seguir adelante. Seguir actuando, seguir creyendo que la máscara es necesaria. Sofía,
por su parte, está en un lugar intermedio. No está lista para quitarse la máscara completamente, pero tampoco puede seguir ignorando su existencia. Así que empieza a hacer pequeños experimentos. En conversaciones privadas, permite que se filtren destellos de su verdadero yo. Con amigos cercanos, admite dudas e inseguridades que normalmente ocultaría. Y lentamente, muy lentamente, empieza a reconectar con partes de sí misma que había enterrado hace mucho tiempo. Es un proceso doloroso, porque cada vez que baja la guardia, cada vez que muestra vulnerabilidad, siente que está traicionando a la persona que se obligó a ser. Siente que está decepcionando a esa versión de sí misma que es fuerte, controlada, invulnerable. Pero también siente algo más, algo que no había sentido en años: alivio. Ahora, hablemos de algo que rara vez se menciona en estas conversaciones sobre autenticidad y máscaras: el papel de la sociedad. Porque no usamos máscaras solo porque somos débiles o cobardes. Las usamos porque vivimos en un sistema que las requiere. Un sistema que castiga la vulnerabilidad y recompensa la conformidad. Un sistema que valora la imagen sobre la sustancia, la apariencia sobre la realidad. Piensa en las redes sociales. Cada perfil es una máscara cuidadosamente curada. Mostramos nuestros éxitos, pero ocultamos nuestros fracasos. Compartimos nuestros momentos felices, pero escondemos nuestras luchas. Proyectamos una versión idealizada de nuestras vidas, mientras en privado lidiamos con ansiedad, depresión, soledad. Y todos sabemos que es una actuación. Todos sabemos que nadie es tan feliz, tan exitoso, tan perfecto como aparenta ser. Pero seguimos jugando el juego, porque el costo de no jugarlo, el costo de ser auténtico en un mundo de máscaras, parece demasiado alto. En el trabajo es lo mismo. Hay una máscara profesional que se espera que uses. Una forma de hablar, de vestir, de comportar que es considerada apropiada. Y si no te ajustas a esas expectativas, si muestras demasiada emoción o demasiada vulnerabilidad o demasiada autenticidad, eres visto como poco profesional, como alguien que no puede manejar la presión, como alguien que no encaja. Y en las relaciones personales, también usamos máscaras. Con nuestras parejas, mostramos la versión de nosotros mismos que creemos que amarán. Con nuestros amigos, proyectamos la personalidad que creemos que aceptarán. Con nuestras familias, interpretamos el rol que nos fue asignado desde la infancia. Y en el proceso, creamos relaciones basadas en ilusiones. Relaciones donde nadie conoce realmente a nadie. Donde todos están solos juntos. Esta es la tragedia del teatro humano. No es que usemos máscaras. Es que hemos construido un mundo donde las máscaras son necesarias para sobrevivir. Un mundo donde la autenticidad es castigada y la actuación es recompensada. Un mundo donde todos estamos tan ocupados manteniendo nuestras fachadas que hemos olvidado cómo conectar genuinamente con otros seres humanos. Pero aquí está la paradoja. Todos anhelamos autenticidad. Todos queremos ser vistos, conocidos, aceptados por quienes realmente somos. Todos estamos cansados de actuar. Pero nadie quiere ser el primero en quitarse la máscara. Porque el primero en hacerlo es el más vulnerable. El primero en hacerlo arriesga más. El primero en hacerlo puede ser rechazado, ridiculizado, herido. Y entonces seguimos en este extraño baile. Todos usando máscaras. Todos anhelando autenticidad. Todos esperando que alguien más sea lo suficientemente valiente como para ser real primero. Es un callejón sin salida. Un círculo vicioso. Una prisión colectiva donde todos somos guardias y prisioneros al mismo tiempo. Daniel empieza a entender esto. Y esa comprensión lo lleva a una conclusión radical. Si el sistema requiere máscaras, entonces tal vez el problema no es él. Tal vez el problema es el sistema. Y tal vez, solo tal vez, la única forma de cambiar el sistema es negarse a participar en él. Así que Daniel toma una decisión. Renuncia a su trabajo. No porque tenga otro trabajo esperándolo. No porque tenga un plan maestro. Sino porque se da cuenta de que mientras siga en ese ambiente, mientras siga rodeado de personas que valoran la actuación sobre la autenticidad, nunca podrá quitarse la máscara completamente. La noticia de su renuncia se esparce rápidamente por la oficina. Las reacciones son predecibles. Algunos piensan que está teniendo una crisis nerviosa. Otros asumen que encontró una mejor oferta. Nadie entiende realmente por qué lo está haciendo. Porque en el mundo corporativo, renunciar sin un plan es visto como un fracaso.
como una admisión de derrota. Pero Daniel no lo ve así. Para él, es una liberación. Es el primer paso hacia una vida donde no tiene que ser quien otros esperan que sea. Donde puede explorar quién es realmente sin las presiones y expectativas de un sistema que nunca le permitió ser auténtico. Sofía lo llama a su oficina antes de que se vaya. Es una conversación extraña. Hay respeto ahí, pero también hay algo más. Algo parecido a la envidia. Eres valiente, le dice Sofía. Yo no podría hacer lo que estás haciendo. Daniel Amira. No es valentía, dice. Es desesperación. Es darme cuenta de que si sigo así, voy a perder lo poco que queda de mí. Sofía asiente. Entiende más de lo que está dispuesta a admitir. Porque ella también siente esa desesperación. Ella también siente que está perdiendo partes de sí misma cada día. Pero a diferencia de Daniel, ella no está lista para hacer algo al respecto. Todavía no. Marcos, por otro lado, ve la renuncia de Daniel como una confirmación de sus propias creencias. Daniel era débil, piensa. No pudo manejar la presión. Yo no voy a cometer ese error. Yo voy a seguir adelante. Voy a tener éxito. Voy a demostrar que se puede ganar en este juego. Y Marcos lo hace, con Daniel fuera del camino. Hay un vacío de poder que Marcos está más que dispuesto a llenar. Trabaja más duro. Es más estratégico. Perfecciona su máscara hasta que es indistinguible de su rostro real. Y funciona. En cuestión de meses, Marcos recibe el ascenso que Daniel dejó atrás. Tiene la oficina. Tiene el título. Tiene el respeto. O al menos la apariencia de respeto. Pero también tiene algo más. Tiene una sensación persistente de vacío que no puede llenar sin importar cuánto éxito acumule. Tiene relaciones superficiales con personas que lo admiran pero no lo conocen. Tiene noches de insomnio donde se pregunta si todo esto vale la pena. Pero esos pensamientos son peligrosos, así que los entierra. Los entierra bajo más trabajo, más ambición, más actuación. Una noche, Marcos está solo en su oficina. Es tarde. El edificio está vacío. Y en ese silencio, en esa soledad, algo se rompe. No es dramático. No hay lágrimas ni gritos. Es más sutil que eso. Es simplemente un momento de claridad brutal donde Marcos se ve a sí mismo con honestidad por primera vez en mucho tiempo. Y lo que ve lo aterroriza. Ve a un hombre que ha sacrificado todo lo que lo hacía humano en el altar del éxito. Ve a alguien que tiene todo lo que pensó que quería pero nada de lo que realmente necesita. Ve a un extraño usando su rostro. Marcos saca su teléfono. Busca el número de Daniel. Lo ha tenido guardado todo este tiempo, aunque no está seguro de por qué. Sus dedos se quedan suspendidos sobre la pantalla. ¿Qué le diría? ¿Cómo admites que estabas equivocado? ¿Cómo pides ayuda cuando has pasado meses proyectando que no la necesitas? Al final, no hace la llamada. Guarda el teléfono. Se dice a sí mismo que está bien. Que solo está cansado. Que mañana se sentirá mejor. Pero sabe que es mentira. Sabe que está en el mismo camino que Daniel estaba. Sabe que eventualmente tendrá que tomar la misma decisión. Seguir usando la máscara hasta que no quede nada de él. O quitársela y arriesgarse a perder todo lo que ha construido. Mientras tanto, Daniel está experimentando su propia crisis. Porque resulta que quitarse la máscara no resuelve mágicamente todos tus problemas. De hecho, crea nuevos problemas. Sin el trabajo, sin la estructura, sin el rol que había estado interpretando durante años, Daniel se siente perdido. No sabe quién es. No sabe qué quiere. No sabe cómo ser auténtico cuando ha pasado tanto tiempo siendo una actuación. Pasa semanas en una especie de limbo. Duerme hasta tarde. Ve televisión sin prestar atención. Evita a las personas porque no sabe cómo explicarles lo que está haciendo cuando ni él mismo lo entiende. Y hay momentos, muchos momentos, en los que se pregunta si cometió un error. Si tal vez la máscara era necesaria. Si tal vez la autenticidad es un lujo que no puede permitirse. Pero luego, lentamente, algo empieza a cambiar. Empieza a notar cosas que antes ignoraba. El sabor de la comida. El sonido de la lluvia. La sensación del sol en su piel. Pequeñas cosas. Cosas simples. Pero cosas que se siente real de una manera que nada en su vida anterior se sentía. Empieza a explorar. Lee libros que siempre quiso leer pero nunca tuvo tiempo.
Toma clases de cosas que le interesan sin preocuparse por si son útiles para su carrera. Conoce personas en la agenda oculta de networking. Y poco a poco, muy poco a poco, empieza a reconectarse consigo mismo. No es un proceso lineal. Hay retrocesos. Hay días en los que la ansiedad sobre el dinero y el futuro lo paraliza. Hay momentos en los que extraña la seguridad de su vida anterior, incluso si esa seguridad era una ilusión. Pero también hay momentos de claridad, momentos en los que siente que está viviendo su vida en lugar de interpretarla. Y esos momentos, por breves que sean, le dan la fuerza para continuar. Sofía, observando todo esto desde la distancia, se encuentra en una encrucijada. Ha visto a Daniel renunciar y luchar. Ha visto a Marcos ascender y vaciarse. Y se pregunta cuál es su propio camino. ¿Puede encontrar un equilibrio? ¿Puede mantener su posición de poder mientras también reconecta con su humanidad? ¿O son esas dos cosas fundamentalmente incompatibles? Decide hacer un experimento. Empieza a usar su poder de manera diferente. En lugar de manipular a las personas para obtener resultados, empieza a empoderarlas. En lugar de jugar juegos políticos, empieza a ser directa. En lugar de esconder sus intenciones detrás de capas de estrategia, empieza a ser honesta sobre lo que quiere y por qué. Los resultados son sorprendentes. Algunas personas responden positivamente. Aprecian la honestidad. Se sienten más conectadas con ella. Trabajan mejor porque confían en ella. Pero otras personas, especialmente aquellas que están acostumbradas al juego de la manipulación, se sienten amenazadas. La ven como débil. Intentan aprovecharse de su nueva apertura. Y Sofía aprende una lección importante. La autenticidad no es una estrategia que funciona con todos. En un mundo de máscaras, ser auténtico puede hacerte vulnerable. Puede exponerte a ataques. Puede costarte poder, influencia, posición. Y entonces tienes que decidir, ¿qué es más importante? ¿El poder o la paz interior? ¿La posición o la autenticidad? ¿Ganar el juego o negarte a jugarlo? No hay una respuesta correcta. O más bien, la respuesta correcta es diferente para cada persona. Para Daniel, la autenticidad vale cualquier costo. Para Marcos, el éxito es lo único que importa. Para Sofía, está tratando de encontrar un camino intermedio, aunque no está segura de que ese camino exista. Pero aquí está lo que todos ellos están descubriendo. Las máscaras no son simplemente algo que usamos. Son algo que nos usa. Se convierten en parte de nuestra identidad. Moldean cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos con el mundo. Y quitárselas no es solo un acto de valentía. Es un acto de reconstrucción. Es desmantelar una identidad que has pasado años construyendo y empezar de nuevo desde cero. Y eso es aterrador. Porque tu identidad, incluso si es falsa, te da un sentido de quién eres. Te da un lugar en el mundo. Te da una forma de relacionarte con otros. Y cuando la quitas, te quedas con nada, con un vacío, con la pregunta más fundamental y aterradora de todas: ¿quién soy yo realmente? Daniel está lidiando con esa pregunta todos los días. Y lo que está descubriendo es que no hay una respuesta simple. No hay un yo verdadero esperando ser descubierto debajo de todas las máscaras. En cambio, hay múltiples yos. Hay contradicciones. Hay partes del que son valientes y partes que son cobardes. Partes que son generosas y partes que son egoístas. Partes que son sabias y partes que son tontas. Y tal vez esa es la verdadera autenticidad. No ser una versión perfecta y consistente de ti mismo, sino aceptar todas tus contradicciones. Aceptar que eres complejo, que eres imperfecto, que eres humano. Y permitir que otros te vean así, con todas tus fallas y todas tus virtudes. Pero eso requiere algo que es increíblemente difícil: vulnerabilidad. Requiere estar dispuesto a ser visto. Requiere estar dispuesto a ser juzgado. Requiere estar dispuesto a ser rechazado. Y no todos están listos para eso. No todos pueden soportar ese nivel de exposición. Marcos ciertamente no puede. Cada vez que se acerca a ese borde, cada vez que considera quitarse la máscara, el miedo lo paraliza. El miedo al rechazo. El miedo al fracaso. El miedo a descubrir que debajo de la máscara no hay nada. Que tal vez la máscara es todo lo que es. Y ese pensamiento es tan aterrador que prefiere seguir actuando. Seguir fingiendo. Seguir viviendo una mentira. Sofía está en algún lugar intermedio.
Ha empezado a quitarse la máscara en contextos seguros, con personas en las que confía. Pero en el trabajo, en situaciones de alto riesgo, la máscara vuelve. Es un mecanismo de defensa, una forma de protegerse, y se pregunta si alguna vez podrá vivir sin ella completamente, o si siempre será algo que usa cuando lo necesita. Ahora, hablemos de algo que es crucial pero a menudo ignorado: el papel del poder en todo esto. Porque las máscaras no son neutrales. No todos las usan por las mismas razones o con las mismas consecuencias. Las personas con poder usan máscaras para mantener ese poder. Las personas sin poder usan máscaras para sobrevivir. Y esa diferencia es fundamental. Cuando Sofía manipula a alguien, cuando usa su conocimiento del comportamiento humano para obtener lo que quiere, tiene el poder institucional para respaldarla. Tiene un título. Tiene autoridad. Tiene recursos. Y eso significa que sus máscaras son armas. Son herramientas de control. Son formas de mantener el status quo. Cuando Marcos usa una máscara, está tratando de ascender en una jerarquía que no creó pero en la que está atrapado. Está tratando de ganar un juego cuyas reglas fueron escritas por otros. Y en ese contexto, su máscara no es tanto una herramienta de poder como una herramienta de supervivencia. Es su forma de navegar un sistema que de otra manera lo aplastaría. Y cuando Daniel se quita la máscara, puede hacerlo porque tiene privilegios que otros no tienen. Tiene ahorros, tiene educación, tiene opciones. Para alguien que vive de cheque en cheque, para alguien que no tiene red de seguridad, quitarse la máscara no es una opción. Es un lujo que no pueden permitirse. Esta es la parte incómoda de la conversación sobre autenticidad. Porque a menudo se presenta como una elección personal, como si todos tuviéramos el mismo poder para decidir quiénes queremos ser. Pero la realidad es más complicada. La realidad es que vivimos en sistemas de poder que limitan nuestras opciones. Y para algunas personas, usar una máscara no es una elección, es una necesidad. Piensa en alguien que es parte de una minoría en su lugar de trabajo. Alguien que sabe que si muestra demasiada emoción será visto como poco profesional. Alguien que sabe que si habla de sus experiencias de discriminación, será etiquetado como problemático. Alguien que sabe que para ser aceptado, para ser promovido, para simplemente mantener su trabajo, tiene que ser una versión diluida de sí mismo. Para esa persona, la máscara no es opcional, es supervivencia. O piensa en alguien que creció en la pobreza, alguien que aprendió desde niño que mostrar vulnerabilidad es peligroso, que pedir ayuda es debilidad, que para salir adelante tienes que ser duro, tienes que ser fuerte, tienes que esconder cualquier signo de que estás luchando. Para esa persona, la máscara no es algo que eligió usar, es algo que tuvo que usar para sobrevivir. Y entonces, cuando hablamos de quitarse las máscaras, cuando hablamos de autenticidad, tenemos que reconocer que no todos tienen el mismo acceso a esa opción, que para algunos, la autenticidad es un privilegio. Y que juzgar a las personas por usar máscaras sin entender el contexto en el que las usan es, en sí mismo, una forma de violencia. Sofía empieza a entender esto de una manera nueva, porque ella siempre pensó que su poder venía de su habilidad para manipular, para controlar, para jugar el juego mejor que nadie. Pero ahora se da cuenta de que su verdadero poder viene de su posición, de su título, de su acceso a recursos, y que si realmente quiere hacer una diferencia, si realmente quiere cambiar el sistema, no puede hacerlo simplemente quitándose su propia máscara. Tiene que usar su poder para crear espacios donde otros puedan quitarse las suyas. Así que empieza a hacer cambios, pequeños al principio. Crea políticas que permiten más flexibilidad. Desafía prácticas que castigan la vulnerabilidad. Promueve a personas basándose en su competencia real, no en qué tan bien pueden actuar. Y lentamente, muy lentamente, la cultura de la organización empieza a cambiar. No es perfecto. Hay resistencia. Hay personas que se benefician del sistema actual y no quieren que cambie. Hay personas que están tan acostumbradas a usar máscaras que no saben cómo funcionar sin ellas. Pero hey progreso. Hay momentos en los que Sofía ve a alguien ser auténtico en una reunión y no ser castigado por ello. Hay momentos en los que ve a personas conectar genuinamente en lugar de simplemente networking. Y esos momentos le dan esperanza. Marcos observa estos cambios con escepticismo. Para él, son solo otra forma de manipulación. Sofía está jugando un juego diferente.
pero sigue siendo un juego. Y él no está interesado en jugar. Él quiere ganar. Quiere llegar a la cima. Y si eso significa usar máscaras, si eso significa sacrificar su autenticidad, entonces que así sea. Pero hay grietas en su armadura. Hay momentos en los que la máscara se siente demasiado pesada. Hay noches en las que se despierta con ataques de pánico que no puede explicar. Hay relaciones que se desmoronan porque no puede conectar genuinamente con nadie. Y hay una voz pequeña en su cabeza, una voz que se hace más fuerte cada día, que le pregunta, ¿vale la pena? Un día, Marcos tiene una reunión con un cliente importante. Es una de esas reuniones que pueden hacer o romper su carrera. Ha preparado todo perfectamente. Sabe exactamente qué decir, cómo decirlo, qué máscara usar. Pero en medio de la presentación, algo extraño sucede. Se detiene. No porque olvidó lo que iba a decir, sino porque de repente se da cuenta de que no cree en nada de lo que está diciendo. Que todo es una actuación. Que está vendiendo algo en lo que no cree a personas que probablemente tampoco creen en ello. Y todos están fingiendo que esto tiene sentido. El silencio se extiende. El cliente lo mira con expectación. Sus colegas lo miran con preocupación. Y Marcos tiene una decisión que tomar. Puede continuar con la actuación. Puede ponerse la máscara de nuevo y terminar la presentación como si nada hubiera pasado. O puede hacer algo radical. Puede ser honesto. Y para sorpresa de todos, incluyendo él mismo, elige la honestidad. Miren, dice, voy a ser franco con ustedes. Lo que les estoy presentando suena bien en papel, pero no estoy seguro de que sea lo que realmente necesitan. Y honestamente, no estoy seguro de que nosotros seamos la compañía adecuada para ustedes. La sala queda en silencio. Sus colegas están horrorizados. El cliente está confundido. Y Marcos siente algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Porque por primera vez en meses, tal vez años, acaba de decir algo verdadero. Lo que sucede después es inesperado. El cliente, en lugar de terminar la reunión, se inclina hacia adelante. Finalmente, dice, alguien que no me está vendiendo humo. Cuéntame más. ¿Qué crees que realmente necesitamos? Y así comienza una conversación real. No una presentación ensayada. No un juego de manipulación, sino una conversación genuina entre personas que están tratando de resolver un problema. Y al final, Marcos no consigue el contrato, pero consigue algo más valioso: un recordatorio de cómo se siente ser auténtico. Esa noche, Marcos finalmente hace la llamada que había estado posponiendo. Llama a Daniel. La conversación es incómoda al principio. Hay mucho que decir, mucho que disculpar, pero eventualmente, las palabras empiezan a fluir. Marcos le cuenta sobre la reunión, sobre cómo se sintió quitarse la máscara, aunque fuera por un momento, sobre cómo está empezando a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre el éxito. Daniel escucha, no juzga, no da consejos no solicitados, solo escucha, y al final, dice algo simple pero profundo: bienvenido al otro lado. Es aterrador aquí, pero al menos es real. Marcos no renuncia a su trabajo como Daniel lo hizo. No está listo para eso, pero empieza a hacer cambios. Pequeños al principio. Dice no a proyectos que no le importan. Es honesto cuando no sabe algo. Admite errores en lugar de culpar a otros. Y lentamente, muy lentamente, empieza a sentir que está viviendo su vida en lugar de interpretarla. No es fácil. Hay consecuencias. Algunos colegas lo ven como menos competitivo. Algunos clientes prefieren trabajar con personas que les digan lo que quieren escuchar. Algunas oportunidades se cierran, pero otras se abren, porque resulta que hay personas que valoran la autenticidad, que prefieren trabajar con alguien que es honesto sobre sus limitaciones que con alguien que finge ser perfecto. Y así, los tres personajes de nuestra historia encuentran sus propios caminos. Daniel, que renunció a todo para encontrarse a sí mismo. Sofía, que está usando su poder para cambiar el sistema desde dentro. Y Marcos, que está aprendiendo a equilibrar el éxito con la autenticidad. Ninguno de ellos tiene todas las respuestas. Ninguno de ellos ha llegado a un destino final. Porque la verdad es que quitarse las máscaras no es un destino. Es un viaje que dura toda la vida. Pero hay algo más que necesitamos explorar. Algo más oscuro. Algo que es incómodo de admitir pero crucial de entender.
A veces, las máscaras son necesarias. A veces, la autenticidad no es la respuesta. A veces, protegerse es más importante que ser vulnerable. Piensa en alguien que está en una relación abusiva. Para esa persona, mostrar su verdadero yo, mostrar vulnerabilidad, puede ser peligroso. Puede ser usado en su contra. Puede ser un arma que el abusador usa para herirla. En ese contexto, usar una máscara no es cobardía. Es supervivencia. Es protección. Es una forma de mantener algo de sí mismo a salvo hasta que pueda escapar. O piensa en alguien que vive en una sociedad opresiva. Alguien cuya identidad real, cuyas creencias reales, cuyas orientaciones reales podrían ponerlo en peligro. Para esa persona, la máscara no es opcional. Es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y la prisión, entre la seguridad y el peligro. Y entonces tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de autenticidad. Tenemos que reconocer que no todos están en una posición donde pueden permitirse ser auténticos, que para algunos, la máscara es protección necesaria, y que juzgarlos por usarla es no entender la realidad en la que viven. Pero también tenemos que reconocer algo más, que incluso cuando las máscaras son necesarias, tienen un costo psicológico, un costo emocional, un costo en términos de nuestra capacidad de conectar genuinamente con otros y con nosotros mismos. Y ese costo es real, incluso cuando la máscara es necesaria. Sofía entiende esto mejor que nadie, porque ella ha visto cómo las máscaras protegen y cómo destruyen. Ha visto a personas usar máscaras para sobrevivir en ambientes hostiles. Y ha visto a esas mismas personas perder partes de sí mismas en el proceso. Ha visto cómo la necesidad de actuar constantemente puede llevar a la disociación, a la depresión, a una sensación de vacío que ninguna cantidad de éxito puede llenar. Y se pregunta, ¿cómo creamos un mundo donde las máscaras no sean necesarias? ¿Cómo creamos espacios donde las personas puedan ser auténticas sin miedo? ¿Cómo rompemos los ciclos de manipulación y desconfianza que hacen que las máscaras sean una herramienta de supervivencia? No tiene todas las respuestas, pero empieza con algo simple: modelar la vulnerabilidad. En una reunión de liderazgo, Sofía hace algo que nunca había hecho. Admite que no tiene todas las respuestas. Admite que está luchando con algo. Admite que necesita ayuda. Y espera el juicio. Espera que la vean como débil. Espera que usen su vulnerabilidad en su contra. Pero no sucede. En cambio, algo diferente ocurre. Otros líderes empiezan a compartir sus propias luchas. Empiezan a admitir sus propias dudas. Y de repente, la reunión se transforma. Ya no es un teatro donde todos están actuando. Es un espacio donde personas reales están teniendo conversaciones reales sobre problemas reales. No resuelve todo. No cambia la cultura de la noche a la mañana. Pero es un comienzo. Es una grieta en la fachada. Es una señal de que tal vez, solo tal vez, es posible crear espacios donde la autenticidad sea segura. Daniel, mientras tanto, ha encontrado su propio camino. Después de meses de exploración, de prueba y error, de enfrentar sus miedos y sus dudas, ha empezado un nuevo proyecto. No es algo grandioso. No es algo que impresione a sus antiguos colegas. Pero es algo que le importa. Algo en lo que cree. Algo que puede hacer sin usar una máscara. Ha empezado a dar talleres sobre autenticidad y liderazgo. No como un experto que tiene todas las respuestas, sino como alguien que está en el viaje y quiere compartir lo que ha aprendido. Y lo que descubre es que hay muchas personas, muchas más de las que imaginaba, que están cansadas de actuar, que están buscando una forma diferente de vivir, que están listos para quitarse las máscaras pero no saben cómo. En uno de esos talleres, Daniel conoce a una mujer llamada Elena. Ella es ejecutiva en una empresa de tecnología, exitosa según cualquier métrica externa, pero vacía por dentro. Y cuando Daniel habla sobre su experiencia, sobre cómo renunció a todo para encontrarse a sí mismo, Elena siente algo que no había sentido en años: esperanza. Después del taller, Elena se acerca a Daniel. Su voz tiembla cuando habla. Yo también quiero hacer lo que hiciste, dice, pero tengo miedo. Tengo una hipoteca. Tengo responsabilidades. Tengo personas que dependen de mí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste el valor? Daniel Amira ve en sus ojos el mismo miedo que él sintió, la misma desesperación.
La misma sensación de estar atrapada en una vida que no eligió. Y le dice algo que ha aprendido en su propio viaje. No necesitas renunciar a todo para empezar a ser auténtico. Puedes empezar con pequeños pasos. Puedes empezar siendo honesto en una conversación. Puedes empezar diciendo no a algo que no quieres hacer. Puedes empezar admitiendo que no tienes todas las respuestas. Y cada pequeño paso te acerca más a quien realmente eres. Elena escucha. Y aunque todavía tiene miedo, aunque todavía no sabe exactamente qué va a hacer, siente algo diferente. Siente que tal vez, solo tal vez, es posible. Que tal vez no tiene que elegir entre el éxito y la autenticidad. Que tal vez puede encontrar una forma de tener ambos. Y esa es la lección más importante de todas. Que quitarse las máscaras no es todo o nada. No es una decisión única que tomas una vez y ya está. Es una serie de pequeñas decisiones que tomas todos los días. Es elegir la honestidad sobre la conveniencia. Es elegir la vulnerabilidad sobre la protección. Es elegir ser visto sobre ser admirado. Y cada vez que haces esa elección, cada vez que eliges la autenticidad sobre la actuación, te vuelves un poco más libre. Un poco más tú. Un poco más humano. Marcos está aprendiendo esto también. Ha descubierto que no tiene que elegir entre el éxito y la autenticidad. Que de hecho, la autenticidad puede ser una ventaja competitiva. Porque en un mundo donde todos están actuando, ser genuino te hace destacar, te hace memorable, te hace confiable. Pero más importante que eso, ha descubierto que el éxito sin autenticidad es vacío. Que puedes tener todo lo que pensaste que querías y aún sentirte miserable. Que la aprobación externa nunca puede llenar el vacío que creas cuando te desconectas de ti mismo. Y entonces empieza a redefinir lo que significa el éxito. Ya no es solo sobre títulos y salarios y reconocimiento. Es sobre vivir de una manera que se sienta alineada con quien realmente es. Es sobre tener relaciones genuinas. Es sobre hacer trabajo que le importa. Es sobre poder mirarse al espejo y reconocer a la persona que ve. Sofía, Daniel y Marcos se reúnen un día. No es planeado. Se encuentran en un café, por casualidad, y hay un momento de incomodidad, porque hay historia ahí. Hay heridas. Hay cosas que se dijeron y se hicieron que no pueden deshacerse. Pero también hay algo más. Hay reconocimiento, porque cada uno de ellos ve en los otros algo de sí mismos. Ven las luchas, ven los mitos, ven las máscaras que todos han usado y las que todavía usan. Y en ese reconocimiento, hay compasión. Se sientan juntos, piden café, y empiezan a hablar. No como antiguos colegas, no como competitors, sino como seres humanos que están tratando de navegar la complejidad de vivir en un mundo que constantemente les pide que sean alguien que no son. Daniel habla sobre su viaje, sobre los altibajos, sobre los momentos de claridad y los momentos de duda, sobre cómo está construyendo una vida que se siente auténtica, incluso si no es la vida que pensó que tendría. Marcos habla sobre su transformación, sobre cómo está aprendiendo a equilibrar la ambición con la autenticidad, sobre cómo está descubriendo que el verdadero poder no viene de manipular a otros, sino de ser genuino con ellos. Sofía habla sobre su trabajo para cambiar la cultura organizacional, sobre los desafíos, sobre la resistencia, sobre los pequeños éxitos que le dan esperanza de que el cambio es posible. Y mientras hablan, algo hermoso sucede. Las máscaras can. No completamente. Nunca completamente. Pero lo suficiente como para que puedan verse realmente unos a otros. Lo suficiente como para que puedan conectar genuinamente. Lo suficiente como para que puedan recordar que debajo de todas las actuaciones, debajo de todas las estrategias, debajo de todas las defensas, son simplemente humanos tratando de encontrar su camino. Esa conversación en el café se convierte en algo regular. Una vez al mes, los tres se reúnen. No para networking, no para avanzar sus carreras, sino simplemente para ser honestos unos con otros, para quitarse las máscaras en un espacio seguro, para recordarse mutuamente que no están solos en esta lucha. Y lentamente, ese grupo crece. Elena y Ian, luego otros de los talleres de Daniel, luego colegas de Sofía que están cansados de actuar, luego amigos de Marcos que están buscando algo más auténtico. Y lo que empieza como una reunión informal se convierte en una comunidad.
Una comunidad de personas que están comprometidas con vivir más auténticamente, incluso cuando es difícil, incluso cuando es aterrador, incluso cuando tiene un costo. No es perfecto. Hay conflictos. Hay momentos en los que las viejas máscaras reaparecen. Hay personas que no pueden manejar el nivel de vulnerabilidad y se van. Pero también hay momentos de conexión profunda. Momentos en los que alguien comparte algo que nunca había compartido antes y es recibido con compasión en lugar de juicio. Momentos en los que alguien se quita una máscara que ha usado toda su vida y descubre que todavía es amado, todavía es aceptado, todavía es valioso. Y esos momentos cambian a las personas. Porque cuando experimentas ese nivel de aceptación, cuando eres visto en tu totalidad, con todas tus fallas y todas tus virtudes, y aún eres amado, algo fundamental cambia en ti. Empiezas a creer que tal vez, solo tal vez, no necesitas las máscaras tanto como pensabas. Que tal vez puedes ser tú mismo y aún ser aceptado. Que tal vez la autenticidad no es un lujo sino una necesidad. Pero aquí está la verdad incómoda. Incluso con todo este crecimiento, incluso con toda esta transformación, las máscaras nunca desaparecen completamente. Porque vivimos en un mundo que todavía las requiere. Porque hay situaciones donde la vulnerabilidad es peligrosa. Porque hay personas que usarán tu autenticidad en tu contra. Porque hay sistemas de poder que castigan a quienes se niegan a actuar. Y entonces la pregunta no es cómo eliminar las máscaras completamente. La pregunta es cómo vivir conscientemente con ellas. Cómo saber cuándo son necesarias y cuándo son solo hábitos. Cómo usarlas cuando las necesitas sin dejar que te definan. Cómo crear espacios donde puedas quitártelas sin miedo. Daniel ha llegado a entender esto. Ya no ve las máscaras como algo completamente malo. Las ve como herramientas. Herramientas que pueden ser usadas para bien o para mal. Herramientas que pueden protegerte o aprisionarte. Y la diferencia está en la conciencia. En saber cuándo las estás usando y por qué. Hay situaciones donde Daniel todavía usa una máscara. Cuando está negociando un contrato. Cuando está en una situación potencialmente peligrosa. Cuando está protegiendo su privacidad. Pero la diferencia es que ahora lo hace conscientemente. No es un reflejo automático. Es una elección deliberada. Y cuando la situación pasa, puede quitarse la máscara y volver a ser el mismo. Marcos también ha encontrado su equilibrio. Ha aprendido que puede ser ambicioso sin ser manipulador. Que puede ser estratégico sin ser deshonesto. Que puede jugar el juego sin perder su alma. No siempre es fácil. Hay momentos en los que la tentación de volver a sus viejos hábitos es fuerte. Pero ahora tiene una comunidad que lo apoya. Tiene personas que lo conocen realmente y lo mantienen responsable. Sofía ha hecho los cambios más dramáticos en su organización. Ha implementado políticas que protegen a las personas que muestran vulnerabilidad. Ha creado espacios donde la autenticidad es valorada. Ha promovido a líderes que modelan la honestidad en lugar de la perfección. Y aunque todavía hay resistencia, aunque todavía hay personas que prefieren el viejo sistema, hay un cambio palpable en la cultura. Pero lo más importante es que Sofía ha cambiado su relación con el poder. Ya no lo ve como algo que se obtiene manipulando a otros. Lo ve como algo que se gana siendo genuino, siendo competente, siendo alguien en quien las personas pueden confiar. Y ha descubierto que ese tipo de poder es más duradero, más satisfactorio, más alineado con quien realmente quiere ser. Ahora, volvamos al principio. A esa pregunta fundamental que planteamos al inicio. ¿Quién eres realmente? Y la respuesta, después de todo este viaje, es compleja. Porque no eres una sola cosa. No eres solo la máscara. Pero tampoco eres solo lo que hay debajo de ella. Eres ambos. Eres la persona que actúa y la persona que observa la actuación. Eres la persona que tiene miedo y la persona que es valiente a pesar del miedo. Eres la persona que manipula y la persona que anhela conexión genuina. Eres, en esencia, una contradicción. Y tal vez esa es la verdad más liberadora de todas. Que no tienes que ser consistente. Que no tienes que tener todo resuelto. Que puedes ser complejo, contradictorio, imperfecto, y aún así ser valioso. Aún así ser digno de amor. Aún así ser completamente humano. Las máscaras que usamos son parte de nuestra humanidad. Son nuestra forma de navegar un mundo complejo y a menudo hostil. Son nuestros mecanismos de defensa, nuestras herramientas de supervivencia,
nuestras formas de proteger las partes más vulnerables de nosotros mismos. Y no hay nada inherentemente malo en eso. El problema surge cuando olvidamos que son máscaras, cuando empezamos a creer que la actuación es la realidad, cuando perdemos contacto con quien somos debajo de todas las capas de protección, cuando construimos nuestras vidas enteras alrededor de mantener una fachada y olvidamos que hay una persona real ahí dentro que necesita ser vista, conocida, amada. Y entonces el trabajo no es eliminar las máscaras. El trabajo es recordar que las estamos usando. Es mantener una conexión con nuestro yo auténtico incluso cuando estamos actuando. Es crear espacios, aunque sean pequeños, donde podamos quitarnos las máscaras y simplemente ser. Es encontrar personas con las que podamos ser vulnerables sin miedo. Es construir una vida que tenga espacio tanto para la protección como para la autenticidad. Daniel, Sofía y Marcos han aprendido esto, y ahora están enseñándolo a otros. No como gurús que tienen todas las respuestas, sino como compañeros de viaje que están dispuestos a compartir lo que han aprendido. Y lo que están descubriendo es que hay un hambre profunda por este tipo de conversación. Que hay millones de personas que están cansadas de actuar, que están buscando una forma diferente de vivir, que están listas para empezar a quitarse las máscaras, aunque sea poco a poco. Y tal vez eso es lo que se necesita para cambiar el mundo. No grandes revoluciones, no transformaciones dramáticas, sino millones de pequeños actos de autenticidad. Millones de personas eligiendo ser honestas en lugar de convenientes. Millones de momentos donde alguien se quita la máscara y le da permiso a otros para hacer lo mismo. Porque las máscaras son contagiosas. Cuando todos a tu alrededor están actuando, tú también actúas. Pero la autenticidad también es contagiosa. Cuando alguien tiene el valor de ser vulnerable, de ser honesto, de ser real, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Y así, poco a poco, conversación por conversación, relación por relación, podemos empezar a crear un mundo donde las máscaras sean menos necesarias. No será fácil, no será rápido. Habrá retrocesos. Habrá momentos en los que el miedo gane y las máscaras vuelvan. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada momento de autenticidad importa. Cada vez que eliges ser honesto sobre quién eres, estás haciendo el mundo un poco más seguro para que otros hagan lo mismo. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hacen ese trabajo, si suficientes personas eligen la autenticidad sobre la actuación, podemos empezar a desmantelar los sistemas que hacen que las máscaras sean necesarias en primer lugar. Podemos empezar a crear culturas organizacionales donde la vulnerabilidad sea valorada. Podemos empezar a construir relaciones basadas en la honestidad en lugar de la manipulación. Podemos empezar a vivir vidas que se sientan auténticas en lugar de actuadas. Pero todo empieza contigo. Con tu decisión de mirar debajo de tu propia máscara. Con tu valor de preguntarte, ¿quién soy realmente? ¿Qué partes de mí son auténticas y qué partes son solo actuación? ¿Qué estoy protegiendo con mis máscaras? ¿Y qué estoy sacrificando al usarlas? Estas son preguntas difíciles. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero son preguntas necesarias. Porque vivir sin hacerlas es vivir en piloto automático. Es dejar que el miedo y las expectativas sociales dicten quién eres. Es pasar tu vida siendo quien otros quieren que seas en lugar de descubrir quién realmente eres. Y la vida es demasiado corta para eso. Es demasiado preciosa para desperdiciarla en actuaciones. Es demasiado valiosa para pasarla escondido detrás de máscaras que te protegen pero también te aprisionan. Así que aquí está el desafío. Empieza pequeño. No tienes que renunciar a tu trabajo como Daniel. No tienes que transformar toda tu organización como Sofía. No tienes que cambiar todo de una vez como Marcos intentó hacer. Solo empieza con un pequeño acto de autenticidad. Una conversación honesta. Una admisión de vulnerabilidad. Un momento donde eliges ser real en lugar de actuar. Y observa qué sucede. Observa cómo se siente. Observa cómo reaccionan otros. Y luego decide si quieres dar otro pequeño paso. Y otro. Y otro. Hasta que lentamente, muy lentamente, empieces a construir una vida que se sienta más auténtica. Una vida donde las máscaras sean herramientas que usas conscientemente en lugar de prisiones en las que vives. No será perfecto. Cometerás errores. Habrá momentos en los que ser auténtico te costará algo. Habrá personas que no entenderán.
Habrá situaciones donde desearás poder volver a la seguridad de la máscara. Y está bien, porque este no es un viaje hacia la perfección. Es un viaje hacia la autenticidad. Y la autenticidad incluye los errores, las dudas, los retrocesos. Lo importante es seguir intentando. Seguir eligiendo la honestidad cuando puedas. Seguir creando espacios donde puedas ser vulnerable. Seguir buscando personas con las que puedas ser real. Seguir preguntándote quién eres y quién quieres ser. Seguir recordando que debajo de todas las máscaras, hay una persona real que merece ser vista, conocida, amada. Y tal vez, en el proceso, descubrirás algo sorprendente. Descubrirás que la persona que eres realmente, con todas tus fallas y todas tus virtudes, con todas tus contradicciones y todas tus complejidades, es mucho más interesante, mucho más valiosa, mucho más digna de amor que cualquier máscara que podrías usar. Descubrirás que no necesitas ser perfecto para ser amado, que no necesitas tener todas las respuestas para ser respetado, que no necesitas esconder tus vulnerabilidades para ser fuerte, que de hecho, tu vulnerabilidad es tu fortaleza, tu autenticidad es tu poder, tu humanidad es tu mayor regalo. Y cuando llegues a ese punto, cuando realmente entiendas eso en lo profundo de tu ser, las máscaras empezarán a caer naturalmente. No porque las estés forzando a caer, sino porque ya no las necesitas de la misma manera. Porque has encontrado algo más valioso que la protección que ofrecen. Has encontrado la libertad de ser tú mismo. Esa es la promesa. Esa es la posibilidad. Esa es la invitación. No a una vida sin máscaras, porque eso no es realista en el mundo en el que vivimos, sino a una vida donde las máscaras sean opcionales, donde las uses cuando las necesites pero no dejes que te definan, donde tengas espacios y relaciones donde puedas ser completamente tú mismo, donde tu vida esté construida alrededor de tu autenticidad en lugar de alrededor de tus actuaciones. Y si suficientes personas aceptan esa invitación, si suficientes personas eligen ese camino, entonces tal vez, solo tal vez, podemos empezar a cambiar el mundo. No de una vez, no dramáticamente, sino poco a poco, conversación por conversación, relación por relación, elección por elección. Porque al final, el teatro humano no es algo que nos sucede, es algo que creamos juntos. Y si lo creamos, también podemos cambiarlo. Podemos escribir un nuevo guión, uno donde la autenticidad sea valorada sobre la actuación, donde la vulnerabilidad sea vista como fortaleza, donde las personas puedan ser quienes realmente son sin miedo. No será fácil, nunca lo es, pero vale la pena, porque la alternativa, vivir toda tu vida detrás de una máscara, nunca siendo realmente visto, nunca siendo realmente conocido, nunca siendo realmente tú, esa alternativa es demasiado dolorosa para aceptarla. Así que aquí estamos, al final de esta historia. O tal vez no es el final. Tal vez es solo el comienzo. Porque las historias de Daniel, Sofía y Marcos continúan. Siguen navegando la complejidad de vivir auténticamente en un mundo de máscaras. Siguen cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Siguen creciendo, cambiando, evolucionando. Y tu historia también continúa. Porque esta no es solo una historia sobre ellos. Es una historia sobre todos nosotros. Sobre cómo navegamos el teatro humano. Sobre las máscaras que usamos y las razones por las que las usamos. Sobre el precio que pagamos por la protección y el precio que pagamos por la autenticidad. Y la pregunta que te dejo es esta. ¿Qué máscara estás usando ahora mismo? ¿Por qué la estás usando? ¿Te está protegiendo o te está aprisionando? ¿Y qué pasaría si, aunque sea por un momento, te atrevieras a quitártela? No tienes que responder ahora. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que estar dispuesto a hacer las preguntas, a mirar debajo de la superficie, a explorar quién eres realmente cuando nadie está mirando, a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, la persona que eres realmente es suficiente, es valiosa, y es digna de ser vista, porque al final, eso es lo que todos anhelamos. No el éxito, no el poder, no la aprobación, sino ser vistos, ser conocidos, ser amados por quienes realmente somos, no por las máscaras que usamos. Y ese anhelo es universal, es humano, es lo que nos conecta a todos, incluso cuando estamos escondidos detrás de nuestras fachadas. Y tal vez, solo tal vez,
si empezamos a honrar ese anhelo, si empezamos a crear espacios donde pueda ser satisfecho, si empezamos a valorar la autenticidad sobre la actuación, podemos empezar a construir un mundo diferente. Un mundo donde las máscaras sean menos necesarias. Un mundo donde las personas puedan ser quienes realmente son sin miedo. Un mundo donde el teatro humano sea menos sobre la actuación y más sobre la conexión genuina. Ese mundo no existe todavía, pero puede existir, si suficientes personas lo eligen. Si suficientes personas tienen el valor de quitarse las máscaras. Si suficientes personas están dispuestas a ser vulnerables, a ser honestas, a ser reales. Y todo empieza con una persona, con una decisión, con un pequeño acto de autenticidad. Tal vez esa persona eres tú. Tal vez este es tu momento. Tal vez esta es tu invitación a empezar a vivir de una manera diferente. No tienes que hacerlo solo. Hay otros en este viaje. Hay comunidades de personas que están comprometidas con la autenticidad. Hay recursos, hay apoyo, hay guía. Pero el primer paso, ese primer paso de reconocer que estás usando una máscara y preguntarte por qué, ese paso solo tú puedes darlo. Y cuando lo des, cuando tengas el valor de mirar debajo de tu propia máscara, descubrirás algo. Descubrirás que no estás solo. Que todos estamos luchando con las mismas preguntas. Que todos estamos tratando de encontrar el equilibrio entre protección y autenticidad. Que todos estamos buscando una forma de ser vistos, conocidos, amados por quienes realmente somos. Y en ese descubrimiento, en ese reconocimiento de nuestra humanidad compartida, hay esperanza. Esperanza de que podemos cambiar. Esperanza de que podemos crecer. Esperanza de que podemos construir vidas y relaciones y comunidades basadas en la autenticidad en lugar de la actuación. Esa esperanza es frágil. Requiere cuidado. Requiere valor. Requiere compromiso. Pero está ahí. Y mientras esté ahí, mientras haya personas dispuestas a quitarse las máscaras y ser reales, hay posibilidad de cambio. Así que esta es mi invitación final. Sé valiente. No de una manera grandiosa o dramática, sino de una manera pequeña y cotidiana. Sé honesto en una conversación. Admite una vulnerabilidad. Muestra una parte de ti que normalmente escondes. Y observa qué sucede. Observa cómo se siente. Observa cómo cambia tus relaciones. Observa cómo te cambia a ti. Y si te gusta lo que descubres, si te gusta cómo se siente ser un poco más auténtico, entonces da otro paso. Y otro. Y otro. Hasta que lentamente, muy lentamente, construyas una vida que se sienta verdadera. Una vida donde las máscaras sean herramientas opcionales en lugar de prisiones permanentes. Una vida donde puedas ser tú mismo, con todas tus complejidades y contradicciones, y aún sentirte amado, aceptado, valioso. Esa vida es posible. No es fácil, pero es posible. Y vale la pena cada momento de incomodidad, cada momento de miedo, cada momento de vulnerabilidad. Porque al final, lo único que realmente tenemos es esta vida. Este momento, esta oportunidad de ser quienes realmente somos. No la desperdicies escondido detrás de una máscara. No pases tu vida siendo quien otros quieren que seas. No llegues al final de tus días y te des cuenta de que nunca fuiste realmente tú. En cambio, elige la autenticidad. Elige la vulnerabilidad. Elige ser real. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Porque esos son los momentos que definen quién eres. Esos son los momentos que construyen una vida que vale la pena vivir. Y así, el telón de este acto se cierra. Pero el espectáculo continúa, dentro de cada uno de nosotros, en el silencio de nuestros pensamientos. La máscara que analizamos hoy, tal vez la conozcas de cerca, tal vez la uses, o tal vez la veas en alguien que amas. Los comentarios abajo no son un espacio de juicio. Son nuestro escenario de confesiones. Un lugar seguro para los observadores. Usa ese espacio para compartir tu historia. ¿Qué máscara te viste obligado a usar para sobrevivir? Queremos leerte. Y, si sentiste que este lugar te entiende, suscríbete. Porque aquí, no estamos solos. Juntos, continuaremos descubriendo el teatro humano, una máscara a la vez. El siguiente acto está a punto de comenzar.